Vamos a hablar con nuestro querido invitado que tenemos aquí en piso. Él es, en este caso, Héctor Sosa, que es uno de los referentes que nos va a estar hablando de las crisis políticas ahí en Venezuela, porque él es un analista internacional. Y para armar ya todo este esquema, que va a ser a lo mejor un poco amplio, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Dios mío, ¿cómo podemos describir y qué es lo que podemos arrancar diciendo de esta crisis política? Buenos días, primero Eunice, Buen muchas día. gracias. Buenos días a la audiencia. Realmente, como mencionaste, estamos en un estado bastante crítico. El pueblo venezolano ya está sufriendo hace demasiado tiempo. Es conveniente recordar que esta crisis, esta conclusión, ojalá sea en estos días de esta crisis, se inicia en 1999 con la asumida al mando del famoso Hugo Chávez, ¿verdad? Recordarás que Hugo Chávez asume el poder y instaura una especie de régimen, un régimen bastante duro, ¿verdad? Que en sus primeros momentos tuvo una especie de bonanza por el tema del precio del petróleo, que estaba a muy buen precio. Venezuela estaba todavía con un resto de riqueza, diríamos, ¿verdad? Que le permitió a él manejarse con cierta holgura, ¿verdad? Al punto que inclusive también hay que destacar que el principal aliado de Venezuela, y eso digo ya para que se entienda lo que vamos a hablar más adelante, es Cuba, ¿verdad? Que lo asistió con el gobierno de Castro, con el gobierno después de su hermano, Rafael, etcétera, y había una asistencia mutua entre ambos países, ¿verdad? Porque Cuba siempre estuvo más ideológicamente y estratégicamente preparado, tácticamente a nivel militar, a nivel de preparación de inteligencia, por ejemplo. Ellos recibieron una asistencia muy importante de Cuba y la contraprestación era, como yo siempre digo, cuando el país te da algo, tenés que darle una contraprestación, y era justamente unas remesas gigantescas de dinero que se erogaba, que sacaba de Venezuela, ¿verdad? Un país tan rico, y daba a Cuba como pago del sostenimiento político que le daba a Cuba hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, eso empieza a crear toda esta situación. También se embanderaron con lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Recordará que fue toda una ideología que se trató de implementar, ¿verdad? Y que tuvo como cabeza principal a Hugo Chávez, y para después convertirse en el chavismo, ¿verdad? Ahí es donde llegamos ahora a Maduro. A Maduro lo vemos como hizo una carrera maratónica. Él era camionero. Uh-huh. Él era camionero, era sindicalista del grupo de camioneros en el país, y hace realmente un ascenso maratónico. En prácticamente 5 o 6 años se logra colocar al lado de Chávez y convertirse en una persona de su ultra confianza. Sí. Al punto que cuando él se traslada, recordarás que se enferma Chávez de repente, ¿verdad? Se va a tratarse a Cuba. Y cuando va él y deja el gobierno, le deja en manos de Maduro ya el gobierno, ¿verdad? Y después ya, bueno, muere él, que entre paréntesis ahí también hay una cosita, que él ya había muerto, de acuerdo a las informaciones que se tienen, prácticamente un mes antes. Se dilató un mes para preparar la estructura de gobierno que le iba a suceder a él. Y por supuesto, en ese momento interina Maduro la presidencia de la República para después llamar a los comicios y instaurarse como presidente de la República. Genial, interesante todos estos datos para entrar en contexto de toda esta crisis política, pero te quiero interrumpir un ratito, sí, por favor, porque tenemos un enlace de una ceremonia que ya estábamos hablando ayer, que se está realizando hoy, de la instrucción en la Cinefor, y Nadia Duarte se encuentra en el lugar. En breve arranca esa ceremonia. Tenemos imágenes ya de lo que es este evento importante, que anunciaban que está el presidente de la República presente.
Estamos viendo ya también imágenes, ahí Nadia en breve nos estará dando detalles de todo lo que es esa inauguración, que destacan por supuesto la presencia de varias mujeres. Ya en lo que es la CIMEFOR se destacaba un número importante de este evento, en el que también estarían presentes ya autoridades importantes, como recién vimos al presidente Santiago Peña. Volvemos al tema del momento, que es Venezuela. Ya estábamos hablando del contexto de cómo arranca toda esta situación, y bueno, hubo unas elecciones con posibles fraudes. Así es. Ya los antecedentes del proceso eleccionario ya fue bastante incidentado. El régimen empezó a perseguir a los candidatos postulados para los cargos, para los diferentes cargos, y no solo perseguir, sino detenerlos, ¿verdad? O sea, mucho antes, el 28 de julio, se llevaron a cabo las elecciones, y mucho antes ya la mayoría de los candidatos estaban detenidos. Entonces, ya se empieza a crear ese ambiente de zozobra en la ciudadanía. Lo que hay que destacar es que anteriormente era parte de la ciudadanía la que estaba sumada a la oposición y estaba contra el gobierno de Maduro. Actualmente ya tenemos una gran mayoría, ya es al revés, es muy poca la gente que está a favor del gobierno de Maduro, que generalmente son gente que tiene intereses obviamente creados, ¿verdad? Gente que está viviendo del Estado, porque él mantiene el gobierno de esa forma. Justamente en los libros de política hay una teoría que sostiene que los gobiernos que se mantienen con dinero, comprando a la gente, son peligrosos, porque eso está al vaivén de la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, viene otra persona que también tiene dinero y le paga a esa gente, entonces eso se venden al mejor postor, ¿verdad? Entonces, ese es un principio político que es muy delicado y que hay que tener en cuenta, porque la gente se engaña pensando que tiene adeptos, pero esos adeptos están por intereses creados al lado o acompañando a una persona determinada, ¿verdad? Entonces, vemos que la población está muy sumada, porque resulta, y te voy a contar un detallito, Sí. resulta que el pueblo venezolano está acostumbrado, porque son productores de petróleo y de energía suficiente, o sea, tienen demasiados recursos naturales ellos, ¿verdad? Y ahora están teniendo grandes apagones permanentes, hay cortes de luz permanentes. En consecuencia, al haber cortes de luz, como las refinerías de petróleo obviamente funcionan con energía eléctrica, entonces no tienen energía eléctrica y no tienen combustible. O sea, no pueden desplazarse ya a ningún lado, y eso era algo que los venezolanos por lo menos eso tenían, ¿verdad? El tema del petróleo barato, un combustible de precio barato por ser productor, ¿verdad? Y no tenían esa problemática de nada menos que ni de poder desplazarse. Ahora, no tienen comida. El nivel económico es terrible para comprar un pedazo, una docena de pancitos, de lo que sería acá. Es más o menos así el grosor de los billetes que se paga. O sea, vos tenés que ir con una especie de bolsa con dinero para ir al súper, si tenés el producto, ¿verdad? Porque los supermercados están desabastecidos, ¿verdad? Porque también hay unas sanciones que se aplicaron a Venezuela ya de hace años. Hay 965 sanciones internacionales que se le aplicó al gobierno venezolano. Imagínate, o sea, eso es muchísimo. Y bueno, y sobreviven gracias al apoyo, que eso sí es importante destacar, porque la gente dice, ¿y por qué no se interviene? ¿Y qué hace la ONU? ¿Y qué hacen los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Verdad? Pues famoso que estamos de repente acostumbrados a que las potencias puedan intervenir, y qué pasa que no intervienen. Bueno, ahí hay que también aclarar que Venezuela no está sola en el mundo, le apoya nada menos que China y Rusia, que tienen intereses creados muy importantes en Colombia. China, por ejemplo, ya es dueña hoy día de acciones importantes en las petroleras de Venezuela, porque obviamente al darle ayuda, al darle asistencia, el pago es ese, ¿verdad? Totalmente. Y con respecto, yendo allá a esta crisis que ya hablábamos de una elección fraudulenta,
hay países que ya reconocen a Edmundo González como presidente de Venezuela. Tanto es así que Paraguay también hizo un comunicado que también trajo consigo, por así decirlo, que se rompa relaciones diplomáticas. ¿El país estuvo en lo correcto en reconocer a Edmundo? Sí, sí, yo justamente estuve diciendo, ando sosteniendo eso, que la postura nuestra a través del presidente Peña es adecuada totalmente, ¿verdad? Resulta que, y ahí hay que aclarar algo, resulta que justamente para asegurar el proceso democrático en las elecciones de junio, del 28 de julio, se firmó en Barbados un acuerdo entre la oposición y el régimen, ¿verdad? El gobierno de Venezuela, en la cual el gobierno se comprometía a la transparencia, a facilitar las elecciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso obviamente no ocurrió, ni bien, creo que al venir de firmar empezaron los arrestos y las detenciones a los candidatos, ¿verdad? Lo que hizo que obviamente se empañe todo el proceso. Otra cosa, dentro de esa persecución aparece la notable figura de María Corina Machado, que Sí. es una persona de una representación muy importante. Ella estaba postulándose para la presidencia de la República y a través ellos le llaman el Consejo Electoral, el gobierno logró anular la postulación de ella. Ella tuvo que descabalgar, porque le anularon la candidatura, o sea, dijeron que adolecía de procedimiento, de defectos en la parte, porque pues, para yo postularme necesito hacer una serie de procesos, ¿verdad? Entonces se atacó de nulo ese proceso, la inscripción de ella como postulante al gobierno, y entonces ella tuvo que, como decimos, descabalgar y nombrarle a Edmundo González Urrutia como su delegó, ¿verdad?, la candidatura a favor de Edmundo González, a tal punto que la figura principal en Venezuela sigue siendo María Corina Machado. Edmundo ahora es, digo, pobre por lo que está viniendo, por lo que está pasando, ¿verdad? Es la cara de la oposición actualmente, pero la verdad que es María Corina Machado, ahí la vemos en imágenes, está al lado de Edmundo. Es la que está saludando ahí, ¿verdad? Sí. Ella es María Corina Machado y ella es la cara política oficial, ¿verdad? Claro. Prácticamente ella hace de presidenta, ¿verdad? Entonces, la situación es muy difícil, se lleva a cabo el proceso eleccionario, gana Edmundo, y obviamente ellos empiezan resulta que las famosas actas, como sabrás, son el acta que se labra en la mesa de votación, y eso es tu garantía para que vos puedas ir controlando los votos que obtuviste, ¿verdad? Eso, por ejemplo, fue todo un problema porque hubo locales electorales que fueron atacados, que fueron robadas, esas urnas que vemos ahí, fueron robadas las urnas con los votos, ¿verdad? Y en algunas otras se pudo, por suerte, rescatar las actas electorales, que son las que se pudo resguardar y las que ellos están cuidando como oro, ¿verdad?, para poder justificar sus elecciones. Maduro se proclama, como sabemos, él se autoproclamó como ganador, pero jamás mostró un solo acta electoral. O sea, nadie tuvo acceso a las actas electorales que supuestamente le hicieron ganador a él. Sí, totalmente, y se precisa eso para poder corroborar todo esto que nos estás diciendo, para que todo sea legal. Y mañana es un día clave, pero para hablar y profundizar más sobre este tema, vamos a ir al primer corte y en breve volvemos nuevamente con Héctor para que nos dé detalles de qué es lo que se viene mañana y qué podría ser lo peor que puede pasar mañana en el caso de que este conflicto político llegue a alturas más relevantes. A la vuelta del corte tenemos más detalles.